Hoy en Ciencias Interactivas vamos a hablar de los aspectos que debemos tener en cuenta para escribir fórmulas de compuestos químicos binarios. Recordemos que un compuesto binario es aquel que está formado por dos elementos. Por ejemplo, el óxido de sodio tiene oxígeno y sodio, el ácido clorhídrico, hidrógeno y cloro, el cloruro de calcio, calcio y cloro. Para poder hacer una fórmula de un compuesto binario de manera adecuada, debemos considerar los números de oxidación, la electronegatividad, la carga neta del compuesto y el número de átomos. En cuanto a los números de oxidación, hacen referencia a unos números enteros que determinan el número de electrones que cualquier átomo pone en juego a la hora de formar cualquier compuesto. La electronegatividad es importante ya que de ella depende el orden de los elementos en la fórmula química. Entre más electronegativo sea el elemento, va a la derecha y el menos electronegativo va a la izquierda. La carga neta del compuesto, que siempre va a ser cero. Todo compuesto tiene una carga neta de cero y está dada por los números de oxidación y por los subíndices o número de átomos. El número de átomos de un compuesto también es importante tenerlo en cuenta y está determinado por los números de oxidación que tiene cada uno de los elementos que conforman ese compuesto y obviamente por los subíndices, que son los que indican el número de átomos de cada elemento que hay en ese compuesto. Hablaremos entonces de los números de oxidación para algunos elementos. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. El hidrógeno trabaja +1, pero en compuestos como los hidruros tiene un número de oxidación de -1. El grupo 1A, que son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, trabajan con +1. Y el grupo 2, que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, trabajan con +2. Los otros elementos de la tabla periódica pueden llegar a tener una valencia o número de oxidación, o pueden tener dos como el hierro que tiene +2 y +3, o pueden tener 3, 5 o más de 5, y esos números de oxidación los encontramos en la tabla periódica. Ahora hablaremos de la electronegatividad, que es la tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones. Entonces en la tabla periódica esa electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, siendo más electronegativos los elementos que se encuentran al lado derecho, por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, con relación a los que se encuentran al lado izquierdo. Miremos estas fórmulas de compuestos químicos. En una fórmula química de un compuesto binario es importante considerar que los elementos más electronegativos van a la derecha y los menos electronegativos a la izquierda. Ese es el orden que debemos colocar los elementos que forman un compuesto. Entonces miremos aquí el óxido de sodio. El oxígeno está a la derecha de la tabla y el sodio a la izquierda. El más electronegativo el oxígeno, por lo tanto va a la derecha de la fórmula y el sodio a la izquierda. Pasa lo mismo aquí con el óxido de aluminio, en donde el oxígeno está a la derecha y el aluminio está a la izquierda, a pesar de estar muy cerca el uno del otro. Por lo tanto, primero se coloca el aluminio y luego el oxígeno. Para el cloruro de sodio, sal de cocina, el cloro lo encontramos aquí a la derecha y el sodio aquí a la izquierda, por lo tanto sodio primero, cloro de segundas. Y para el óxido de calcio, el oxígeno está aquí a la derecha y el calcio está aquí bien a la izquierda, por lo tanto primero colocamos el calcio y luego el oxígeno para formar ese compuesto que es el óxido de calcio. La carga neta del compuesto. La carga neta del compuesto está determinado por los números de oxidación. Para este caso entonces recordemos que el potasio está en el grupo 1, por lo tanto su número de oxidación es +1. Y el cloro, como aquí no está formando óxidos, tiene un número de oxidación de -1.
Entonces para el cloruro de potasio vamos a tener más 1 menos 1, eso es igual a 0, que es la carga neta de este compuesto cloruro de potasio. Miremos en el caso del bromuro de berilio. El berilio está en el grupo 2, va a trabajar con más 2. Y el bromo, como aquí no está formando ningún óxido, va a trabajar con menos 1. Entonces vamos a tener aquí más 2. Y aquí tenemos 2 bromos. Es decir, un átomo de bromo y otro átomo de bromo. Y cada uno está trabajando con menos 1. Por eso decimos 2 por menos 1 nos da menos 2. Entonces vamos a colocar aquí menos 2. Entonces más 2 menos 2, eso es igual a 0, que es la carga neta de este compuesto, que es el bromuro de berilio. Ahora finalmente miraremos el número de átomos, que está determinado por los números de oxidación. Entonces estos números de oxidación, para poder mirar cuántos átomos de cada elemento se requieren, los debemos entrecruzar. En este caso el 2 va a pasar aquí a ser subíndice del calcio, y el 2, número de oxidación del calcio, pasa a ser subíndice del oxígeno. Pero como son iguales y son múltiplos de 2, los debemos simplificar y finalmente nos queda 1. Entonces la fórmula para el óxido de calcio es CaO. Necesitamos un átomo de calcio y uno de oxígeno para que este compuesto exista. Y esa cantidad es fija, no la podemos cambiar, o si no ya no sería óxido de calcio. Para el caso del litio tenemos entonces un número de oxidación del litio de más 1, del oxígeno menos 2. Intercambiamos los números de oxidación para saber cuántos átomos se requieren para formar este compuesto. Entonces tenemos que el número de oxidación del oxígeno pasa como subíndice del litio acá, 2, y el número de oxidación del litio pasa como subíndice acá del oxígeno, pero cuando es 1 nunca se coloca. Entonces esto quiere decir que para formar este óxido de litio se requieren 2 átomos de litio, que está determinado por este número, y 1 de oxígeno. Miremos en el caso del óxido de aluminio. El número de oxidación del aluminio es más 3, el del oxígeno es menos 2. Intercambiamos los números aquí, el 2 pasa a ser subíndice del aluminio, el número de oxidación 3 pasa a ser subíndice del oxígeno. Para que este compuesto óxido de aluminio exista, deben haber 2 átomos de aluminio por 3 de oxígeno, y estas son proporciones fijas. Los compuestos siempre tienen proporciones fijas, que no se pueden variar. Ahora miremos el cloruro de calcio. Tenemos que el cloro está trabajando con menos 1, el calcio con más 2. Intercambiamos los números para mirar cuántos átomos de cada uno de los elementos requerimos. Entonces el 2 del calcio pasa aquí a ser subíndice del cloro, y el 1 pasa a ser subíndice del calcio acá, pero no se coloca. Entonces necesitamos para la formación del cloruro de calcio un átomo de calcio y 2 de cloro. Y finalmente para el óxido de potasio, más 1 es el número de oxidación, menos 2 el del oxígeno. Intercambiamos, necesitamos 2 átomos de potasio por un átomo de oxígeno para que este compuesto exista. Entonces siempre para poder hacer o escribir la fórmula de un compuesto binario debemos considerar los números de oxidación, la electronegatividad, la carga neta del compuesto y el número de átomos de ese compuesto.